Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Hoy, como ya vieron, con una edición especial, porque no vamos a hablar de una película coyuntural, sino de un clásico del cine, de los principales en lo que se trata de influencia en la cultura pop, Matrix. Específicamente, sobre todo de la película original del 99, que ya tiene casi 30 años, más bien 25, pero que aún así yo creo que se sigue citando en muchísimas películas y creo que por lo menos yo argumentaré en ese sentido, está muy vigente también en contextos políticos. Y bueno, Absolutamente. Balam les va a hablar un poco, que creo que no es muy necesario porque quien no haya visto Matrix tiene que verla antes de ver este video, pero más o menos, Balam, ¿de qué se trata Matrix? Haremos una recopilación así general nada más. O sea, lo importante es que se trata de una historia. Nos situamos en un futuro distópico de la humanidad, en una realidad, en realidad simulada por máquinas inteligentes que tienen el control absoluto de todas las personas, quienes las tienen en una especie como de máquinas incubadoras, a toda la humanidad prácticamente presa, y las personas nunca salen de esas incubadoras, sino que más bien a través de un sistema que se llega en sus cerebros, son capaces de crearles una realidad y meterlos en la Matrix. O sea, su conciencia está en un mundo que sería prácticamente igual al mundo que nosotros conocemos actualmente. Entonces, digamos, la historia comienza cuando Thomas Anderson, Neo, el personaje principal de la película, que es de hecho un informático, hay todo como una historia ahí, es un hacker, además, ¿no? Es contactado, digamos, por uno de los pocos reductos humanos que todavía quedan de una resistencia al control de las máquinas, que de alguna manera logran ingresar a la Matrix de una forma como ilegal, por así decirlo, y buscan robarse a personas de la Matrix para despertarlas, hacerlas ver, digamos, en el mundo de verdad en el que viven. Y bueno, para no hacerla larga, después de algunas aventuras, Neo despierta frente a este mundo. Le hacen incluso la tan famosa escena de las pastillas en la que Morfeo le pide a Neo que elija una pastilla roja y azul. Una significa regresar a la vida normal de ilusión de la Matrix, olvidando todo. Y la otra pastilla significa despertar, básicamente. Ahí ya veremos un poco después qué otra opción podría pensarse, pero fundamentalmente se trata de esto. Neo despierta, se da cuenta que en realidad la mayoría de personas viven en una ilusión y bueno, se vuelve parte de la resistencia rebelde que va a luchar contra las máquinas, y el resto de películas de Matrix más o menos son como un desarrollo de esta primera historia, pero lo importante es esto. Me parece a mí que Matrix plantea muy bien el problema ideológico de una manera quizás demasiado clara en algunos sentidos, pero bueno, ¿qué te parece a ti la película, Cristian? Hace mucho que no la veías, me dijiste, o esta la ves constantemente. No sé si constantemente, pero sí la encuentro referenciada constantemente. Pero, contrario a ti, me parece que presenta de manera demasiado vulgar la supuesta crítica ideológica a la verdad o no. Pero si quieres, ahorita profundizamos sobre eso, porque como bien señalaste, creo que la película vive de una idea. Y la idea es la píldora azul o roja. Todo lo demás yo creo que se desprende de ahí y tratan de empujar el asunto, pero siempre basándose en esa elección. Ya esta dicotomía entre mundo de fantasía y mundo de verdad, ya a partir de ahí, filosóficamente yo tengo mis problemas, pero ahorita voy a eso. Porque lo que yo creo que el diálogo entre Morfeo y Neo, que como bien ya dijiste, es este de que Morfeo le dice, tienes la opción de seguir siendo un esclavo que no se entera lo que está pasando y seguir viviendo en un mundo de ilusiones, o tienes la oportunidad única de tomar la píldora roja, ¿no? Esa es la de la... Sí. Que ya despiertas y te conviertes ya en supuesta persona real que ve las cosas como son. Entonces, la pregunta que te hago, y creo que yo me hice por lo menos cuando la vi, es si Neo realmente se enfrenta a una elección o si no más bien se trata de una pseudoelección. Porque sabemos, obviamente, como ya dijiste, que Neo toma la píldora roja, porque si no la película ya se acabaría en ese punto, aunque me gustaría ver la película si hubiera tomado la otra píldora, a ver qué pasaría. Pero digamos, ¿qué pasaría si Neo hubiera dicho, yo quiero la píldora azul porque el mundo de ilusión en el que vivo no está tan mal? Tengo mi trabajo, tengo mis trajes,
salgo con mujeres guapas, tengo para comer. Ese, digamos, supuesto conformismo que seguramente se hubiese sido criticado por la película, a mí no me parece tan evidente esa elección de necesariamente salir de mi mundo de fantasía. Pero ahorita ya quiero entrar a una idea que quizás tú también trajiste de Zizek sobre la película. ¿O tú no No, trajiste? ¿por qué no, Ok. digamos, ahondando un poquito en esto? Me parece a mí que justamente lo que planteas es el problema que a veces se da también entre círculos de izquierda, que es la felicidad y la libertad. O sea, como que esta distancia que aparece entre uno y otro. Porque muchas veces, digamos, como que las personas que se sienten progresistas y que creen que, digamos, están haciendo como política, lo hacen en favor de la felicidad o declaran tener como su objetivo la felicidad humana, por así decirlo. Pero en realidad, digamos, me parece a mí que la felicidad a veces es mucho más fácil, justamente no intentando liberarte de ciertas ataduras, justamente no intentando, digamos, como moverte de las zonas de confort que ya tienes. No, yo no creo que vaya por ahí, sino más bien mi problema consiste en la dicotomía, desde mi punto de vista falsa, entre fantasía y realidad. Porque, sobre todo, basándome para explicar mi idea en la triada lacaniana de real, imaginario y simbólico. Es decir, esos tres registros que lo real sería lo que no podemos trascender. Es decir, si tú me das un golpe, aunque yo no quiera, eso va a ser un golpe. Eso es como el golpe de la realidad o una guerra. O sea, aunque quieras o no, esa guerra es real, es algo que no podemos trascender. Lo imaginario sería nuestra forma de representar el mundo a través de imágenes. Freud hablaba mucho de eso. Y lo simbólico ya sería, digamos, la imaginación o la construcción psíquica que se basa y se, digamos, conecta dialécticamente con los otros dos registros. Sería como nuestra relación psíquica con las otras dos. Pero las tres se condicionan mutuamente. No puedo salirme de una y mantenerme en las otras dos. O sea, la misma condición humana ocupa, según Lacan y Freud, y yo lo comparto, de esos tres registros. Y también Marx argumentaba en ese sentido. Entonces, si partimos de ahí, entonces lo que tendría que haberse visto en la película, como dice Zizek, es que haya una tercera opción. Una píldora número 3 en el que le da la opción a Neo despertar, pero aún así mantenerse en el mundo de fantasía. Porque lo que argumenta Zizek es que hay una dialéctica en el que no es posible que los humanos estemos en este, pues que es una cuba de limo, agua y esperma, y que disfrutes de tus impulsos primitivos, sino que necesitamos la imaginación, la necesidad de lo virtual, de lo simbólico, y entonces esta sería la matriz en el que reside la verdad y una tercera píldora te podría empujar o a Neo en la política a eso. Es decir, no hay escapatoria. Entonces yo creo que eso también es la imaginación muy peligrosa de muchos personajes hoy en día que desde mi punto de vista caen en teorías de conspiración, que tienen esa fantasía que ellos sí ven detrás de la cortina. Ellos ven, ellos despertaron y se basan muchas veces en la idea de Matrix, de la película. Ellos sí tomaron la píldora roja. Ellos saben que la pandemia fue un fraude. Ellos saben que las élites judías manejan el mundo. Ellos saben todo. Entonces, ellos parten de la idea de que hay un mundo de la verdad y un mundo en el que yo estoy imaginando y en donde hay un registro de fantasía que no es realidad. Y lo que nos dice Zizek y lo que nos dice Freud y Marx, entre otros, es que no, que se constituye la realidad a través de nuestras fantasías y de nuestras construcciones simbólicas. Y creo que ese paso se salta a la película, por eso para mí es una crítica a la ideología, pero de manera muy vulgar y muy simplista. Sí, totalmente cierto, porque incluso, digamos, cuando salen del mundo aparentemente virtual de la Matrix, siguen manteniendo como una serie de valores iguales, siguen hablando como de la misma manera, las mismas relaciones, es decir, en el fondo participan de las mismas ideas, lo único que cambia es el escenario quizás en el que se desarrollan, ¿no? Pero no ponen en duda la educación que les dio la Matrix de alguna manera. A mí me parece, digamos, en ese sentido, también importante mencionar cómo de alguna manera, la Matrix también ha representado a lo largo de los años como una expresión de esta distopía en el que la tecnología y la ciencia nos llevan, digamos, a un momento de control absoluto. Y me parece que también vale la pena hacer como la
metáfora o la analogía similar a TikTok, justamente. Porque creo que también muchas veces esta conexión así como únicamente virtual de las relaciones humanas se está dando a través de TikTok o a través de las redes sociales. Entonces, de alguna manera, también ya no es una relación directa, sino que todo el tiempo es intermediada. Y como lo acabas de mencionar, es mediada por unas redes sociales que no van a ser objetivas. En el fondo también están impregnadas de una serie de ideología de lo que se puede y no se puede decir, de lo que se puede y no se puede hacer. Es decir, también existe esa misma dinámica y difícilmente se pone en duda. Más bien, lo que se piensa es que la única forma de tener éxito en las redes es haciendo lo mismo o repitiendo las mismas lógicas de la que ya viste. ¿Cómo lo haces tú? Como lo hacemos en este programa. Precisamente no, porque si no haríamos videos bailando de 1 minuto. Y cobrando publicidad. Y cobrando publicidad, exactamente. Y nunca haremos eso, por lo menos yo no, lo puedo garantizar, antes muerto. Pero bueno, ¿cómo entonces se materializa eso que dices tú y que yo argumenté hace unos instantes? O sea, si bien aquí yo he argumentado desde la posición muchas veces de la teoría crítica, que comienza, digamos, su crítica de película en los años 20 y 30 de hace ya 100 años, que en particular Adorno y Krakow se basaban en la crítica cultural como crítica a la sociedad y observaban que en ese entonces muchas veces los consumidores del cine se querían parecer y tener actitudes de las estrellas de cine. O sea, se querían, no sé, el mismo peinado, su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de consumismo, todo eso. Pero hoy en día es un poco más complicado porque antes se podía hacer, digamos, una separación más fácil, a veces hasta dicotómica entre cine y realidad, que eso es para discutir, pero era un poco más fácil. Pero lo que pasa hoy en día, y creo que ahí vemos que nos tragamos las dos píldoras al mismo tiempo y nos faltaría otra, es que hoy está muy de moda y es bastante común que cuando, por ejemplo, vamos a cadenas de comida rápida, o puede ser hasta el mismo pinche Starbucks, y todo el mundo sabemos que es un poco consumista, que no es el café mexicano, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú pagas, entonces ya podrías donar para que salves los jaguares en no sé dónde, para que planten árboles en no sé dónde. Es decir, que ya la propia crítica al consumismo, que tú sabes que lo es, está incluido en el acto de consumismo. Ese es un ejemplo. Y el otro es que, por ejemplo, cuando tú antes ibas a una cadena, por ejemplo, de Burger King o de McDonald's, de comida rápida, todo el mundo sabía que no era comida sana, que es malo para tu propia salud comer eso. Sin embargo, lo que pasa hoy es que incluso en esos lugares ves estadísticas o, digamos, cosas impresas que te dan estadísticas y gráficas de qué tan nutritivo es la hamburguesa que te estás comiendo. Es decir, que hay al mismo tiempo una experiencia que ya sublimó, perdón, su propia crítica, que lleva incluida. Y creo que eso es también lo que pasa en Matrix, que entramos en una época, sobre todo desde los 2000 en adelante, es decir, de Matrix en adelante, que ya es mucho más difícil que la gente acríticamente vaya a ver una película, aunque tenga un contenido absolutamente criticable. Sino las películas que más venden es las que ya incluyen su propia crítica dentro del producto. Puse el ejemplo de la comida rápida, pero en este caso el producto es la película. Qué chingón es para los espectadores ver una película que critica su propia condición de posibilidad o que critica quizás a la sociedad en general. Eso hace más antojable, más disfrutable la experiencia de cine. Y ahí para mí sería una crítica, porque entonces tenemos las dos píldoras, la fantasía que yo tengo, que si voy a McDonald's realmente no es tan malo para mi salud, que sigue siendo una fantasía, pero digamos, ya incluyeron la fantasía en mi consumo del producto. Ya incluyeron la fantasía en Matrix, que es una película crítica y subversiva. Entonces, nos tragamos las dos píldoras, nos faltaría otra para tener la distancia crítica para ver la propia pseudocrítica dentro del producto que estamos consumiendo. Y creo que eso es algo que tampoco se hace. Es cierto, totalmente. O sea, el hecho de que den de antemano una crítica reduce las posibilidades de que después las personas puedan realizar su propia crítica. No, y no nada más eso, sino que hace más disfrutable. Claro, o sea, ahí hay un plus de goce. De que yo soy crítico, ¿eh? O sea, yo soy crítico. O yo me alimento bien, ¿eh? O sea, no, aparte hay eso, aparte es un plus de goce, perdón. Ciertamente. Fíjate, yo pienso que también existe cierta ideología de Matrix en la figura del elegido, justamente. Ah, sí. Porque, digamos, eso sí,
tampoco se escapa. Como otras historias que hemos visto a lo largo de este programa, nuevamente es la historia de un individuo poderoso, superior en algún sentido a sus congéneres, que está destinado de alguna manera a salvarnos, ¿no? De nuevo es, digamos, el individuo único que se enfrenta a todos los demás y que ocupa el resto de personas que le rodean, más bien como medios o como apoyo general para lograr su objetivo. Pero pareciera ser verdaderamente muy ideológico, justamente que se sale de un mundo aparentemente completamente idealizado, completamente fantasioso, y de nuevo es la historia del individuo poderoso, ¿no? Nuevamente nos encontramos con esa figura, me parece a mí, ideológica, que de alguna manera también mata esa posibilidad de la crítica nuevamente. Es decir, no pudo poner en duda esa cuestión, nuevamente es la misma estructura patriarcal adentro, no ofrece, digamos, algo más. Pero como dices, de alguna manera es como muy vulgar esa distancia que aparentemente hacen con la ideología. Completamente. No, y yo también diría que, digamos, esta negatividad como apariencia engañosa que se integra a los productos del espectáculo y no nada más ahí, es también a mí al mismo tiempo la muerte de cualquier tipo de pensamiento emancipatorio que se salga de eso. Porque es decir, que incluso el mundo de la ilusión, que para mí tendría que representar de manera emancipatoria el cine, nos sigue presentando lo real. Por eso el libro de Zizek, del cual saqué esa idea, se llama El desierto de lo real, porque es más o menos eso, que con eso se conecta un poco con lo que hablamos en la última entrega con Mad Max. Es decir, que cuando despertamos supuestamente, no como nos plantea Matrix, sino cuando tomas una posición crítica al mundo, lo que te espera es un desierto de lo real que hace todo menos satisfacerte, menos ponerte contento, menos generarte felicidad, bienestar. Es un engaño esperar ese tipo de gratificación, sino eso es al revés. Por eso la pregunta que hice al inicio, ¿cuántas personas realmente quisiéramos tomar la píldora roja y no vivir mejor en un mundo feliz de engaño? Yo creo que yo no tomaría la píldora roja, honestamente. Yo me quedaría con la azul ahí, que me sigan engañando, no pasa nada. Porque lo que yo creo que el cine hace cuando está, para mí, en su potencial crítico y emancipatorio máximo, es cuando miente y cuando no trata de engañar, que nos dice la verdad. O sea, ahí para mí entra el punto más crítico y más peligroso, porque eso es como esa verdad a medias o esa verdad aparentemente que es verdad, que es un poco como ese el mito de la caverna de Platón, es que el cine te toma de la mano para que te enseñe la luz. Para mí eso no es el poder del cine, sino cuando el cine abiertamente te miente y como espectador, cuando entras en enfrentamiento intelectual con el producto, descubres cómo te miente y a través de eso haces un ejercicio de crítica. Y me parece mucho más interesante y crítico que cuando nos trata de decir que, como en la película de Matrix, que la ruta emancipatoria es la que te presento yo en la película. Ahí está la salida. La película es crítica y lo único que tienes que seguir es la lógica misma de la película sin que cuestiones quizás las bases aparentemente críticas, pero quizás no tan críticas como se afirma dentro de la película. O sea, sí, como dices, me parece muy vulgar este tipo de crítica de la ideología, pero no, yo no sé cómo lo veas tú, pero yo siento que es una crítica de la ideología muy común hoy en día. O sea, es muy común ese tipo de fraseo en redes de que vamos a exhibir a tal personaje, vamos a desnudar esto, va a haber un bombazo para que quede claro la intención de que Balam es un corrupto y no quiere eso. O sea, como que siempre el mundo de la apariencia y el mundo de la verdad, de que tú estás aparentando, eso ya lo sabemos, pero ¿cuál es tu intención real, verdadera? Como si hubiese eso, el mundo del engaño y el mundo de la verdad. Y no hubiese algo, para mí, entrelazado dialécticamente, que es mucho más complicado que decir, esto es la verdad y esto es la mentira. O sea, ahí sí creo que la ideología tipo Matrix es muy peligrosa, porque como saben aquí en el espacio, yo no relativizo y no diría que no hay verdad, claro que hay verdad y claro que hay mentira. Sin embargo, a veces la dicotomía no es tan fácil que esta es la verdad de manera positivista, esta es la mentira de manera positivista y hay que abrir los ojos para que veamos la verdad. Pues no, porque lo hemos hablado aquí, o sea, podemos los dos observar el mismo hecho, sin embargo, las interpretaciones sobre ese hecho dependen mucho de nuestro imaginario y de nuestro simbólico.
y eso no se puede eliminar mientras seamos humanos. Claro, y lo importante, digamos, es más bien como tratar de ser conscientes de ese sesgo de entrada y ponerlo en duda, porque yo también estoy de acuerdo, que en el fondo ese es el principio, creo yo, de la crítica en general. O sea, ser capaz, digamos, como de aceptar la posibilidad de que te estás equivocando, pero completamente, o sea, en el fondo me recuerda también, por ejemplo, al concepto de falsa conciencia de Marx, que está muy relacionado con la idea de ideología y que se muestra, digamos, se muestra su análisis en el 18 Brumario, cuando analiza la gran cantidad de grupos políticos que se están peleando y Marx dice, bueno, ¿cuáles van a triunfar? Pues los que sean más capaces de evitar la falsa conciencia, y para Marx eso significa quizás también en un tono un poco de rational choice, que sean conscientes de qué intereses protegen ellos como grupos o como clases sociales, ¿no? O sea, para Marx sería incoherente que un burgués piense por los trabajadores, por los proletariados, que eso sería una idea de izquierda, sería una idea emancipatoria, pero no necesariamente racional desde el punto de vista de sus propios intereses. En eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, digamos, ese ejercicio de encontrar los intereses, yo creo que también nos lleva a preguntarnos hasta cierto punto qué interés tenemos en tanto humanos también. Bueno, no sé, o sea, como trascender los intereses particulares, creo que es un ejercicio que no es fácil de realizar, pero... No, bueno, pero al fin de cuentas yo creo que sí un avance de la modernidad es que exista la posibilidad del interés particular. Para mí es un avance de la ilustración que yo no quiero desechar, porque eso es la condición de posibilidad de la diferenciación. O sea, eso abre la posibilidad de que tú el domingo vayas a votar o no, de que tú vayas a los conciertos que tú quieras ir, de que tú vivas donde tú quieras vivir, de que tú tengas la pareja que tú quieras. Todo eso únicamente es posible si existe la posibilidad del interés particular. O sea, porque si eliminamos eso, entonces ya estamos para mí en, por lo menos, la condición de un forcejeo colectivo, que para mí en el fondo siempre tiene un elemento de opresión, que sin duda también tiene lo que yo llamaría el individualismo abstracto, que nada más es por ley, pero muchas veces las condiciones materiales no permiten que la gente sea individuos, pero el problema no es la concepción del individuo, sino que no haya todavía la realización material de lo que por ley ya hemos logrado. Eso para mí más bien es el problema. Y por ejemplo, pensando en ese sentido, una pregunta para ti final. ¿Qué pasaría si una persona de Matrix, de la película, despertara y le dijera, digo, yo quiero quedarme, no me despierten? ¿Qué debería hacer? O sea, mantener la Matrix para que esas personas que quieran quedarse continúen en su fantasía. Yo diría que sí. Yo, honestamente, prefiero 1000 veces personas así que sujetos que supuestamente despertaron y me mandan videos del control judío sobre el mundo. Yo prefiero al que ve las películas de Marvel, paga sus impuestos y vota por Xochitl porque baila en TikTok. O sea, y que por lo menos es cínico al momento de decirlo, ¿no? No, que quizás es cínico, pero digamos que no tiene esos delirios de supuestamente haber despertado y que supuestamente está viendo la realidad o la verdad como es de manera desnuda y consciente. Esas personas me parecen mucho más peligrosas, o como yo le llamaría, potencialmente fascistas, y los otros más bien yo les llamaría quizás sujetos ideológicamente mistificados, conformados con la realidad, pero que yo creo que tampoco se opondrían tanto si desde la política se plantearían ciertos cambios. O sea, creo que tampoco es gente cerrada. Te diría, no, es que estás loco si quieres cobrar más impuestos a la gente rica para que mi niña tenga una mejor escuela. O sea, más bien, los otros que supuestamente están viendo de manera desnuda la verdad te dirían, si la élite quiere cobrar más impuestos, es la Matrix que nos quiere oprimir más. Sus intenciones, ya lo vi. O sea, con ellos ya no puedes hacer Estado, ya no puedes hacer o comunidad o sociedad, como le quieran llamar. Ellos están perdidos. En cambio, con los otros todavía tengo cierta esperanza. Puede ser mi manera paternalista, autoritaria, como me dicen, de ver las cosas, pero pues es lo que hay. No sé si tengas algo más. No, yo creo que hasta cierto punto también pienso más bien, por ejemplo, en el hecho de que en Estados Unidos ahorita existe una gran parte de la población que consume más marihuana que alcohol, por ejemplo. Recién salió una noticia. Pero también es el país que más medicamentos consume. O sea, casi que cualquier dolor, como lo vimos en el programa de la psicoanalista
Elizabeth Rodinesco, De Elizabeth justamente Rodinesco, lo sí. que veíamos en ese libro es como una crítica a la cultura de Estados Unidos de que al menor indicio de dolor en el cuerpo, automáticamente viene como una pastilla que lo alivia. O sea, yo también creo que existen otras formas de caer en ciertas fantasías que no necesariamente son tan totalizantes como la Matrix, tan absorbentes, pero que sin embargo siguen guiando una buena parte de nuestras vidas. O sea, incluso muchas de esas formas están ancladas a la propia, digamos, necesidad de consumo que nos producen algunos productos. Que, por ejemplo, me parece muy interesante que en la Unión Europea eso se haya como tematizado. O sea, como el hecho de la adicción que se genera en las redes sociales. O sea, yo creo que siempre hay como ese potencial. Y yo no creo tampoco en la otra visión de un mundo completamente sano, fuera de toda patología, porque eso en sí mismo es patológico. Yo creo que necesariamente va a pasar esto, la parte, digamos, como de los vicios y las virtudes es algo de la naturaleza humana, pero sin duda que, como lo acabas de mencionar, o sea, es preferible ser conscientes, por lo menos, de a dónde nos estamos metiendo y de que no somos falibles. Digamos, tenemos posibilidad de errar, pero por lo menos se nos permite como esta posibilidad de ir aprendiendo, de ir reconociendo los errores, cosa que si cierras, tienes las cosas resueltas desde el inicio. Por eso tu voto por Sheinbaum fue una fantasía. Bueno, a menos que tengas algo más. No, pues creo que... Vean Matrix. Sí, Sin vale la duda, pena. la 1 es creo que donde se plantea la idea principal. Las otras son consecuencias de esa idea que no vale para mí tanto la pena recomendarla. Tampoco la 4 que salió hace poco. O sea, con la 1 tienen la idea principal de Matrix. Estoy de acuerdo. Y también, digamos, yo la compararía con la de Don't Worry, Darling, que me parece que hay similitudes interesantes. Sí, aunque me parece mucho mejor la de Don't Worry Darling y no plantea una salida tan fácil, sino es mucho más complicada y en ese sentido mucho más emancipatoria que Matrix para mí. Por eso yo creo que es mucho menos vista, porque yo no sé, cuando me preguntan de buenas películas de los últimos años, siempre digo esa y casi nadie me dice que la ha visto. O sea, yo no sé si te pasa igual, pero es una película que como que... Sí, pasó un poco por... Y eso que tuvo Harry Styles, lo y eso cual que en su tuvo Harry momento fue Styles, así sí, como- pero así pasa cuando una película es buena, casi nadie la ve. Véanla. Pero bueno, sin más, nos vemos pronto para la siguiente película. Hasta la próxima. Hasta luego, bye.